Bienvenidos a los que están por primera vez esta mañana y a ustedes también que vienen regularmente, bienvenidos también. Qué bueno que podemos vernos este domingo otra vez. Esta mañana quiero cerrar, hemos estado hablando la palabra, estudiando la palabra en el libro escondido de Miqueas. ¿Qué significa, por cierto, Miqueas? ¿Quién como Jehová? ¿Verdad? Muy bien, así que ese es el nombre Miqueas. Si quiere ponerle a su hijo Miqueas, si tiene planes de tener otro hijo, pues Miqueas puede ser un buen nombre. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Jehová? Y esta mañana vamos a concluir este libro, vamos a hablar sobre algunos aspectos importantes para nosotros hoy en este libro. Déjeme orar antes de abrir la palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor, esta mañana, para que nos ministres a través de tu palabra, Señor, que podamos nosotros ser oidores y hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema del libro, o el libro lo dividí en tres partes porque hay realmente tres mensajes fuertes con este concepto. Escuchen con atención, eso es lo que Miqueas está diciendo allá por el año 701 antes de Cristo, más o menos, cuando él está predicando. Escuche con atención, pongan atención al mensaje que yo traigo. Y les da tres mensajes al pueblo. Sin micrófonos, aquí tenemos problemas con los micrófonos, ¿verdad? Sin estar batallando con sonidos, con nada que ver con acústicas. Él iba caminando por el pueblo y dio estos tres mensajes o sermones potentes para declarar el mensaje de Dios. Y esta mañana el mensaje último que él da abarca el capítulo 6 y el capítulo 7, que es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Pero lo interesante es que Dios en la Escritura nos enseña a través de ilustraciones. Dios usa cosas para ilustrarnos mensajes espirituales a nosotros. Y en esta ocasión usa el mensaje, el estilo del mensaje que Miqueas da es como el estar en una corte judicial. Y eso es lo que está mostrando este pasaje. Vamos a ver detalles de esa corte. Pero hay unas cosas que ustedes deben saber. Por ejemplo, cuando hablamos de corte judicial o de corte federal, estamos hablando de una persona que tiene una responsabilidad porque cometió un crimen. Hay una persona que está defendiéndole, un abogado defensor, pero hay un abogado que está acusándole. Hay un jurado que está presente para ayudar a determinar cuál va a ser el fallo final de esto. Y hay un juez que está allí presente para decir, este es el fallo del jurado y esto es lo que va a pasar, y dar sentencia a esta persona. En algunos casos las personas que son acusadas no han cometido realmente el crimen. Sin embargo, han tenido que ser llevados a una corte. Hay muchas cortes en los Estados Unidos. Este es un país donde la ley se trata de obedecer lo más que se puede. Pero hay una cosa interesante, encontré este dato interesante, que en los Estados Unidos solo el 2% de los acusados de crímenes federales van a juicio. Imagínense, solo el 2%. Y la mayoría son encontrados culpables. Pero la gran mayoría, o sea, el 90%, prefiere mejor declararse culpable y el 8% restante, sus casos son desechados o descartados. El estudio que se hizo el año pasado, en el 2018, se hizo este estudio y se encontró que apenas el 2% de los casos son casos federales, obviamente van a juicio. O sea que la mayoría lo que hace, lo que sucede, y muchos abogados recomiendan es que se declare la persona acusada, se declare culpable, para no ir a esos juicios federales. Interesante, ¿no? Interesante. Pues lo que vamos a ver esta mañana es un cuadro de una acusación que se hace. En algunas Biblias dice que es una querella realmente. Pero lo que está pasando es que Miqueas está llevando al pueblo de Israel a la corte de Dios. Y le va a decir, esto es lo que pasa. Y van a llamar testigos. Y todo el lenguaje que se usa acá es como un lenguaje de una corte. Y se van a llamar testigos para esto. Y vamos a ver capítulo 6, versículos 1 y 2. Miqueas aquí en la corte de Dios se llama a los testigos. Versículo 1 y 2 dice, escuchen
lo que dice el Señor. Pongan atención. Levántate, presenta tu caso ante las montañas. Deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen, montañas, la querella del Señor. Presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo, entabla un pleito contra Israel. Dios está aquí levantando un pleito, un juicio contra su pueblo, y dice de forma figurada: vengan montañas, vengan ustedes montes, pónganse aquí como testigos de lo que va a pasar, porque aquí voy a enjuiciar a mi pueblo. Y Dios empieza a declarar entonces que Él tiene una acusación contra su pueblo. Dos mensajes anteriores han sido ya expuestos. En uno de ellos, Miqueas le dijo al pueblo: ustedes van a recibir un castigo. Pero ahora Dios les va a probar que la razón por la que ellos van a recibir el castigo, les va a mostrar qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que ha pasado, por qué los está acusando. Así que versículos 3 al 5 está la acusación divina. Mírenlo cómo dice el lenguaje, es hermoso y es impresionante. Dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué estamos aquí en este juicio? ¿Qué te he hecho yo? Dice Dios. Dime en qué te he ofendido. Versículo 4. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y Miriam o María para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal y reconoce las hazañas redentoras del Señor. Dios le está diciendo a su pueblo: yo he hecho cosas por ustedes, yo me he esforzado porque los saqué de Egipto y los traje a la tierra prometida, porque los redimí de la casa de servidumbre donde ustedes estaban, porque en el desierto les di líderes capacitados. Puse a Moisés, puse a Aarón, puse a Miriam para que les guiaran, para que les ayudaran. Cuando Balac y Balaam quisieron maldecirlos, yo se los impedí. Y yo hice que ustedes se establecieran en la tierra prometida. Entonces Dios le está diciendo a ellos: ¿qué les he hecho? ¿Por qué me tratan como me están tratando? ¿Por qué se portan como se están portando? ¿Por qué son tan desobedientes como lo están haciendo ahora? Yo les he hecho el bien. Y eso me recuerda muchas veces cuando nosotros como papás le decimos y nos damos cuenta a nuestros hijos, ¿verdad? Pareciera como que hay desobediencia tras desobediencia. Hay siempre en la familia un hijo que es bien desobediente, ¿verdad? Y esa desobediencia nos revuelve el estómago, nos amarga, y a veces decimos: pues ¿qué he hecho? Yo lo hago todo mi esfuerzo por trabajar, yo hago mi esfuerzo para que mis hijos estén bien, para que tengan buena ropa, buenos zapatos, para que vayan a la escuela, para que hagan esto y esto, y empezamos a nosotros a hacer un reproche en nosotros mismos. Y nos preguntamos: ¿qué he hecho yo para que mi hijo salga así? ¿Qué he hecho yo para que mi hija sea así? Y esto es lo mismo con Dios. Dios muchas veces pregunta a nosotros: ¿qué les he hecho para que se porten así? ¿Qué he hecho yo para que ustedes vayan por ese camino de desobediencia? Entonces Dios está acusándoles aquí a ellos, les dice: más bien yo he hecho el bien por ustedes. Me he esforzado y he hecho lo mejor por ustedes. Les libré de la servidumbre donde estaban, les traje a la tierra prometida, y ustedes insisten en ser desobedientes. Entonces viene y pasa la tercera cosa, que es la defensa del pueblo. Versículos 6 al 8. Escuche la defensa del pueblo aquí en el versículo 6 al 8. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo?, pregunta el pueblo. ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Y el pueblo está diciendo: bueno, ¿qué más tenemos que hacer por Dios? Dios quiere que le estemos haciendo sacrificios. Dios quiere que aumentemos nuestros sacrificios y que hagamos más y más y más sacrificios. ¿Eso es lo que Dios quiere? Es la única manera en que nosotros vamos a tener esa relación con Dios. Y realmente Miqueas está como rascándose la cabeza aquí diciendo: ¿qué le pasa a este pueblo? Mire el versículo 8. Dice: ya se te ha declarado lo que es bueno.
Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Y Dios dice, 3 cosas quiero de ustedes: que practiquen la justicia, que amen la misericordia y que se humillen ante Dios. A pesar de que el pueblo está defendiéndose acá, a pesar de que el pueblo con estas preguntas retóricas está diciéndole a Dios, Señor, ¿qué quieres más? ¿Quieres más? Mira todo lo que hacemos. Mira todo lo que hacemos. Pero el problema que Dios le está declarando en el versículo 8 al pueblo no es lo que están haciendo, es la actitud con lo que le están haciendo. Es el carácter que tiene esas cosas que ellos hacen. Hacen sacrificios por rutina, hacen holocausto por rutina, cumplen con las fiestas que Dios les había dado, pero por rutina. Como que dijéramos nosotros, vamos a la iglesia por tradición. Hay que ir a la iglesia otra vez. Hoy es domingo, hay que ir a la iglesia otra vez. Y no le pasa así que a veces se levanta usted, ay, otra vez hay que ir a la iglesia. Hoy me toca estar temprano en la iglesia. Y eso se vuelve tedioso. Y eso es lo que Dios le está reclamando al pueblo. Yo no quiero, yo no estoy diciendo que está mal lo que ustedes están haciendo. Sencillamente es que ustedes han perdido el valor de aquellas cosas que son sagradas, que son santas, que nos sirven para tener una comunión y una relación personal ustedes y yo. Lo han vuelto ustedes un asunto tedioso, una tradición, lo hacen solo por cumplirlo, sin la motivación correcta, sin la actitud correcta, sin el carácter correcto en las cosas. Porque se han olvidado de cosas como la justicia, se han olvidado de cosas como el amor, la misericordia, y se han olvidado de ser humildes. Más bien ustedes son orgullosos. Ustedes están en orgullo. Y ese orgullo es lo que está llevándonos a este juicio en estos momentos. Y ese es el reclamo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos recordar que Dios realmente sí le interesan aquellas cosas buenas que nosotros hacemos? Pero más que eso, a Dios lo que le interesa es que aquellas cosas buenas que nosotros hacemos, aquellas cosas religiosas, si usted quiere llamarle, que hacemos, como venir a la iglesia, como leer nuestra Biblia, como orar, como ir a un grupo y todo eso, no sirve de nada si nuestra actitud no es la correcta. Y eso es lo que a Dios le duele en el corazón. Le duele que hagamos cosas por rutina, le duele que hagamos cosas solo por cumplir, le duele que hagamos cosas que nosotros solo por quererlas hacer, sencillamente porque hay que hacerlas, pero sin la motivación correcta, sin la actitud correcta. Y Dios dice, y especialmente cuando nos llenamos de orgullo, cuando nos volvemos orgullosos, Dios dice, no, eso no es lo que quiero. Lo que quiero es un corazón contrito y humillado. Lo que quiero es que ustedes amen justicia, porque ellos decían, y hacían y cumplían las cosas, los rituales ceremoniales que había que cumplir como judíos, pero a la vez estaban robando y aprovechándose del pobre, a la vez estaban maltratando a su prójimo, a la vez estaban quitándole la tierra a aquel que apenas tenía tierra, estaban aprovechándose de la gente. Los líderes no estaban cumpliendo con su liderazgo como Dios se lo demandaba. Entonces Dios dice, no, ¿de qué sirve todo lo que están haciendo en la religión si realmente su actitud es incorrecta? No es la actitud correcta. Eso no es lo que yo quiero. El pueblo de Israel aquí está pretendiendo expiar su pecado y de ese modo querer aplacar la ira de Dios. Tratando de expiar, de cubrir su pecado. Expiar es cubrir el pecado. Ellos querían aparentar una vida justa que no tenían. Ellos querían mostrarse ante Dios. Mira, Señor, cumplimos la fiesta de los tabernáculos. Mira, Señor, vamos al templo todas las veces en los sábados que tenemos que ir. Mira, Señor, estamos cumpliendo esto. Pero entre semana, en los otros días que no eran días de adoración, ellos hacían lo que querían. No, le pregunto a usted esta mañana, ¿no se parece eso a la iglesia hoy en día muchas veces? Que hacemos y tratamos de cumplirle a Dios haciendo cosas, pero cuando nos libramos de eso, cuando terminan esas cosas religiosas, sagradas o santas, entonces nos vamos y hacemos lo que nosotros queremos.
Nos pasa así con el dinero, ¿verdad? Decimos, este diezmo es de Dios, esta ofrenda es para Dios, pero el resto lo gastamos como nos da la gana, sin un presupuesto, y gastamos cosas en donde compramos cosas que no necesitamos y hacemos porque pensamos, yo soy dueño del 90%, Dios es dueño del 10%. ¿Cuánto es lo que Dios nos provee? Nos provee el 100%. Entonces, muchas veces así hacemos con nuestra vida, dividimos, separamos nuestra vida religiosa, espiritual, con nuestra vida secular. Así hacemos en nuestras cosas religiosas, las cumplimos y creemos que basta con esto, pero no cambiamos el corazón, no dejamos que Dios transforme el corazón, que es lo que a Dios le interesa. Y por eso Dios le dice, no, yo quiero que ustedes amen la justicia, yo quiero que ustedes amen la misericordia, yo quiero que ustedes sean humildes. Eso dice Dios. Ese es el desafío que tenemos. Así que Dios dice, no, hay un fallo en esta corte, hay un fallo, y ese fallo está en el versículo 9 al 12, dice Dios, ustedes van a recibir su castigo. Versículo 9 dice, tribu y asamblea de la ciudad, escuchen la voz del Señor que los convoca, que pues es de sabios temer su nombre. Malvados, ¿debo tolerar sus tesoros mal habidos y sus odiosas medidas adulteradas? ¿Debo tener por justas la balanza falsa y la bolsa de pesar alteradas? Los ricos de la ciudad son gente violenta, sus habitantes son gente mentirosa, engañan con la boca y con la lengua. Dios dice, basta ya, yo no voy a tolerar eso, yo voy a tener que tratar este asunto porque han mentido, porque han hecho pesas falsas, porque ustedes pretenden cosas que no están haciendo. Entonces se declara una sentencia, versículos 13 al 16. Y esto es lo que pasa en la corte. Por lo que a mí toca, te demoleré a golpes, te destruiré por tus pecados. Comerás, pero no te saciarás, sino que seguirás padeciendo hambre. Lo que recojas no lo podrás retener, y lo que retengas no lo entregaré a la espada. Lo que siembres no lo cosecharás, ni usarás el aceite de las aceitunas que exprimas, ni beberás el vino de las uvas que pises. Tú sigues fielmente los decretos de Omri y todas las prácticas de la dinastía de Acab. Te conduces según sus consejos. Por eso voy a entregarte a la destrucción y a poner en ridículo a tus habitantes. Tendrás que soportar el insulto de los pueblos. Dios dice, la sentencia es, el fallo es, eres culpable y por lo tanto la sentencia que mereces es el castigo a través de los pueblos que van a venir. No vas a ver más tus cosechas, vas a estar pisando tus uvas, vas a estar tratando de hacer vino y ese vino no lo vas a poder tomar tú porque va a estar en manos de tu enemigo. Tú no vas a disfrutar de tus cosechas, nada de lo que has cultivado, porque vas a caer en manos de un enemigo. Es el castigo, es la sentencia que yo estoy declarando por la forma en que ustedes se han comportado. Y aquí vemos el carácter de Dios fuerte, aplicando justicia y diciéndole al pueblo, basta ya, ya no más, no más, no vamos a tolerar más. Este es el castigo que ustedes merecen. Y Dios aplica justicia. Y les está advirtiendo a través de su profeta. Posiblemente algunos de ellos quizás ni creían eso. Porque había falsos profetas que decían, no, eso ni va a pasar. Dios es tan buenote que no nos va a castigar a nosotros así. Dios es tan buenote que no se... mira todo el tiempo, todos estos años que han pasado y no ha sucedido nada. Dios no puede hacer eso. Él es un Dios muy bueno. Pero Dios está diciéndole, esta es la sentencia. Ustedes van a recibir un castigo. Y déjenme decirles, estamos hablando de años 700 y pico antes de Cristo. El año 722 cae Israel en manos de Asiria y el año 586 cae Judá en manos de Babilonia. Posiblemente lo más seguro es que Miqueas ni vio eso, lo que él mismo profetizó, pero el pueblo que quedó allí se dio cuenta que la profecía de Miqueas era cierta, que Dios cumplió su palabra, que la sentencia que Dios había lanzado era cierta, era verdadera y que Dios realmente estaba aplicando justicia y estaba demandando de ellos que respondieran, que reaccionaran y nunca lo hicieron y por lo tanto Dios les dio su castigo. Y eso es triste, hermanos.
cuando Dios tiene que tratar con nosotros, porque nos ha avisado, nos ha advertido. Dios nos advierte hoy en día por sermones, Dios nos advierte hoy en día por su palabra cuando la leemos, Dios nos advierte hoy en día por hermanos en la iglesia que nos hablan, Dios nos advierte incluso a veces por personas que no están en la fe. Dios nos advierte y nos avisa y nos dice, mira, lo que estás haciendo no está bien, lo que estás haciendo no es lo correcto. ¿Y sabes qué? Yo voy a reprenderte. Y Dios nos avisa y nos dice, tienes que cambiar, tienes que dejar ya lo que estás haciendo, tienes que dejar el pecado que estás haciendo. ¿Y sabe qué? A veces no hacemos caso. Y es hasta que nos cae la disciplina de Dios que nosotros entonces cambiamos. ¿No le pasa así a veces a usted? Y decimos, es que somos, porque los seres humanos somos así, orgullosos, obstinados. La palabra obstinado es una palabra así suave para decir, somos tercos. Eso es, tercos. Y a veces se nos mete en la cabeza, en el corazón, se anida el pecado, se anidan cosas, rebeliones contra Dios e insistimos en hacerlas, seguimos en ellas, seguimos y no cambiamos. Y Dios dice, mira, te va a pasar, te va a venir esto. Y por eso Dios nos ha dejado su palabra. Dios no nos dejó la Biblia para darnos una serie de reglas de advertencia o de peligros solamente. Aunque hay muchas advertencias y hay muchos peligros del cual nos quiere librar. Pero Dios nos dio su palabra realmente para que nosotros tengamos una relación con Él, entendamos el corazón de Dios, que sí, es muy amoroso, pero también que es justicia. Y que hay cosas que a Dios le duele de nosotros, cuando nosotros seguimos nuestra voluntad, nuestro camino. Y Dios no quiere, Dios quiere librarnos de ese camino en el que estamos, en el que insistimos que es el mejor cuando Dios dice, ese no es el mejor. Y estamos obstinadamente siguiendo en ese camino y no salimos de él. Y Dios nos está diciendo, hay que salir de eso. Ahora viene el capítulo 7. Y aquí en este capítulo es un lamento ante una sociedad que está corrupta, que está deteriorada. Y estas son palabras en cierto sentido del corazón de Miqueas. Él comienza diciendo, pobre de mí, no llegué a tiempo para la cosecha de verano, ni para los rebuscos de la vendimia. No tengo un solo racimo que comer, ni un higo tierno por el que me muero. La gente piadosa ha sido eliminada del país, ya no hay gente honrada en este mundo. Todos tratan de matar a alguien y unos a otros se tienden redes. Aquí Miqueas está expresando su corazón. Cuando dice él, no hay racimos que comer, no hay uvas, no hay vendimias. Él está diciendo, en este pueblo, en esta sociedad, toda la gente está yéndose por el mal. Toda la gente está buscando el mal camino. No hay ni uno bueno. Y ese es el lamento que hace Miqueas. No hay ninguno bueno en esta sociedad. Qué tremendo, qué triste. Que Dios tiene que castigar, que tiene que reprender, porque no hay nadie que quiere levantarse para ser la voz de Dios, para representar a Dios, para ganar el corazón de Dios, para interceder por todo ese pueblo. Así que realmente ser profeta en esos días era lamentable. Por ejemplo, Jeremías le predicó al pueblo por 40 años y Dios le dijo, le vas a predicar a mi pueblo por 40 años, pero te advierto que ninguno se va a convertir. Y se la pasó esos 40 años Jeremías cumpliendo con la orden de Dios, la voz de Dios, manifestándose al pueblo, llorando y lamentándose de que el pueblo no respondía, no reaccionaba. Y así pasó. 40 años, por eso a él se le llamó el profeta llorón, porque lloraba lamentándose de lo que el pueblo, la condición en la que la sociedad, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba, no cambiaba, no hacía nada y ese pueblo seguía deteriorándose hasta que recibió el castigo del Señor. Aquí Miqueas nos está diciendo también lo mismo, no hay nadie, no hay ninguno. En el libro de Apocalipsis el apóstol Juan le escribe a 7 iglesias y a cada iglesia le señala asuntos que tiene que arreglar con Dios. Muchos de ellos, algunos de esos asuntos era que se habían olvidado de su primer amor, se habían convertido en gente ritualista, en gente de hacer cosas por costumbre. Y Dios le dice,
voy a tratar con ustedes, voy a tratar contigo. Y esos 7 mensajes son para eso. ¿Sabe que esa es la pregunta que quizás hoy debemos hacernos? ¿Hay algo que Dios en nuestra iglesia necesita tratar para sanar nuestra iglesia, para que seamos una iglesia realmente que glorifique al Señor, saludable, que honre el nombre del Señor? Y eso va en un asunto donde Dios tiene que examinarnos no solamente como iglesia, sino también como individuos, como personas. ¿Qué estamos haciendo que está deshonrando a Dios, que está desagradando a Dios? ¿Hay alguien que Dios puede decir, con este sí cuento, con esta persona sí cuento, con este hombre, esta mujer sí cuento? Ojalá que sí, que seamos una iglesia que responda al corazón de Dios. Así que en el capítulo 7, aquí le doy un resumen en el capítulo 7, en los versículos del 1 al 7, Miqueas se lamenta por la decadencia moral y espiritual del pueblo. Luego en versículos 8 al 10, hay como una intervención de Jerusalén que interviene reconociendo su culpa. Jerusalén habla a la ciudad allí de una forma simbólica y dice, sí, yo soy culpable, dice, y expresando su confianza que el Señor la levantará. Pero yo sé, dice Jerusalén, que un día Dios me levantará y eso avergonzará a mis enemigos. Y luego en versículos 11 al 13, Miqueas habla y anuncia la restauración de la nación total y la desolación de sus enemigos, porque Dios no solamente va a castigarle con los enemigos, pero Dios también se va a encargar de castigar y reprender a aquellos que vinieron contra su pueblo. Y finalmente, versículos de 16 al 20, Miqueas concluye con una nota de fe y de esperanza. Entonces, en medio de la justicia de Dios, no hay vuelta de hoja. Aquí Miqueas está diciendo, ustedes pueblo han sido encontrados culpables en esta corte de Dios y por lo tanto van a recibir el castigo, la reprensión de Dios. Ya no hay vuelta de hoja, ustedes van a recibir ese castigo. Pero, y aquí hay un pero, y es un pero de esperanza. Dios tiene algo siempre. Y Dios está haciendo que Miqueas mire y el pueblo mire más allá. La semana pasada hablé de ese reino perfecto, ese reino milenial, ese reino donde Jesús va a establecerse, el Señor va a establecer a su ungido con autoridad aquí en la tierra, que es el Mesías. ¿Y cómo anunció la venida del Mesías? Aquí en este capítulo también está dándole esperanza a Israel. Dios es el Dios que cumple su pacto. Y Dios, basado en su pacto con Abraham, Dios no iba a desaparecer, a hacer desaparecer la nación de Israel. Dios dijo, ustedes son mi pueblo. Hoy en día los vecinos de Israel quieren hacer desaparecer a Israel. Alguien me preguntó esta semana, ¿Israel va a desaparecer? La respuesta es no, porque Dios ha hecho un pacto. Y aquí estamos recordando eso, Dios es el Dios que cumple su palabra. Dios es el Dios que se acuerda de su pacto. Aun si el pueblo, aun si sus seguidores, aun si su pueblo no quiere cumplir el pacto. Pero como Él se prometió a sí mismo, Él dice, yo sí voy a cumplir mi pacto. Y este pasaje termina con un canto sublime. Y yo quiero que ustedes lo miren, en Miqueas 7, 18 al 20. Mire qué hermosas estas palabras con las que Miqueas concluye este libro. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? ¿Qué Dios hay como tú? ¿Qué significa Miqueas? ¿Quién como Señor? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como Jehová? Y aquí Miqueas le dice al pueblo, se prostra delante de Dios y le dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente? El remanente es aquellos que se mantuvieron aún, ese poquito que se mantuvo fiel de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Hermanos, esta mañana yo quiero que usted recuerde que el mayor placer de Dios es amar. Aunque Él es justicia, Él no quiere castigarnos como el padre y la madre que no quieren castigar a sus hijos. Usted que ha sido papá o que es papá, yo recuerdo mis días cuando yo tuve que castigar a mis hijas. Era tan doloroso para mí, quizás más que para ellas. Porque en el corazón del padre se
se constriñe cuando tiene que disciplinar a su hijo o a su hija, porque sabe que esa disciplina es para su bien. Y eso es lo que Dios hace para su bien. Pero Miqueas está expresando algo increíble de Dios. Dice, pero al fin y al cabo, el corazón, el mayor placer de Dios es amar. Así que yo quiero que esta mañana usted recuerde que el mayor placer de Dios es amar. Miqueas dice, vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Señor, muéstrate. Está diciendo, muéstrate, Señor, porque tú te complaces en amar. Tu mayor placer es amar. Y esta mañana yo quiero que recuerde usted a ese Dios que Él desea amarle a usted, que le ha amado ya porque envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, porque le hizo una promesa a este pueblo de Israel que un día este pueblo iba a ser levantado sobre las naciones, que un día iba a ser un pueblo que iba a proclamar el nombre de Dios, y que iba a estar en esta tierra literalmente con un gobernante que iba a aplicar justicia, con un gobernante que va a ser justo completamente, que va a traer paz a la tierra, el príncipe de paz, Jesús. Y es ese Mesías, esa promesa, ese pacto de Dios que todavía no se ha cumplido, que esperamos realmente. Pero mientras tanto, Él mandó al Mesías para morir en la cruz del Calvario, sufrir por nosotros, tomar nuestro lugar en la cruz, para que nosotros recibiésemos paz, perdón, justicia, gracia y favor. Ahora somos presentados delante de Dios como si fuéramos justos, aunque no lo somos. Porque nuestro Dios se deleita en amar. Porque nuestro Dios lo que más le complace es amar. Él ama por naturaleza porque Él es amor. Él ama sin discutir. Él ama incondicionalmente. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que al fin y al cabo, al cerrar este libro de Miqueas, se cierra con una nota de esperanza, una nota de fe, una nota de confianza de que nuestro Dios lo que más desea es amarnos. Así que esta época en que celebramos el nacimiento de Jesús, la venida del Jesús hecho hombre en la tierra, estamos declarando y proclamando al Dios que se complace en amar, porque Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Él te ama a ti esta mañana. Si tú has estado buscando esperanza en Jesús, si tú has estado buscando algo espiritual, llenar ese vacío espiritual, solo lo puedes llenar con alguien que te puede amar incondicionalmente, y ese es nuestro Dios. Si tú has sentido abandonado por otras personas, te has sentido que en una relación ha sido quebrantada, ese Dios ha prometido amarte incondicionalmente. Y si alguien más no te ama, cuenta con el amor de ese Dios. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que Miqueas está diciendo, Señor, muestra tu fidelidad a Jacob, muestra tu lealtad a Abraham. Señor, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados, cumple tu palabra, cumple tu promesa. Y sabe una cosa, Él lo va a hacer. Así que esta mañana concluimos diciendo, hay esperanza en nosotros. Nosotros en el siglo XXI como iglesia somos llamados a mostrar el amor de ese Dios. Somos llamados a tener una comunión, una relación personal con ese Dios. Somos invitados a ser parte en esa mesa del Señor. Porque un día dice la Escritura que la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es el nuevo pueblo de Dios, porque Dios ha detenido su reloj con Israel, de trabajo con Israel aquí en este tiempo. Dios lo detuvo y dijo, hasta que yo cumpla mi promesa con Israel, entonces yo voy a trabajar, a seguir trabajando con ellos. Cuando el pueblo judío rechazó al Mesías, a Jesús, y lo crucificó en la cruz, Dios detuvo su reloj de trabajo con Israel y abrió su oferta de gracia a la iglesia, al nuevo pueblo.
Esos somos los que hemos creído en Jesús como nuestro único y personal Salvador. Ahora Dios dice, ahora yo tengo esperanza para ustedes también. Un día celebraremos algo que se llama la cena de bodas del Cordero y nos sentaremos a la mesa donde habrá gente de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, sentados ante el Cordero, postrados ante Él, sentados a la mesa para celebrar las bodas del Cordero cuando Cristo se casa con la iglesia y baja a la tierra para establecer ese reino que Miqueas está anunciando acá. Y para establecer de que ese Dios ha hecho un pacto y va a cumplir ese pacto, va a cumplir esa promesa. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda vivir en justicia, como dice acá. Nos queda vivir a nosotros en amar la misericordia, en practicar la misericordia. Eso comienza en casa, hermanos. La justicia comienza en casa, como yo trato a mi cónyuge, como yo trato a mis hijos, como yo trato a mis padres. Ahí comienza la justicia. Queremos que haya justicia en esta sociedad. ¿Es una manifestación lo que tenemos que hacer? Comienza en el corazón, comienza cuando nosotros cambiamos nuestra actitud y somos responsables en aquellas cosas que Dios nos ha llamado. La justicia comienza en tu trabajo, en tu vecindario. La justicia comienza allí en casa, pero Dios quiere que ames la misericordia y que tengas compasión de aquel que está en necesidad, que no lo ignores, que no te hagas el indiferente, que seamos compasivos con nuestra iglesia, con nuestra familia, pero con la gente allá afuera, con el inmigrante, con la persona que está sufriendo por un problema racial, que tengamos compasión y misericordia y que mostremos esa compasión y misericordia. Eso es lo que Dios desea. Pero también Dios desea que seamos humildes. Humildes para reconocer nuestro pecado. Humildes para reconocer cuando le fallamos a Dios y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Humildes para pedirle perdón a nuestro cónyuge cuando le hemos fallado. Humildes para pedirle perdón a nuestros hijos. No porque seamos sus padres no nos da el derecho a no pedirles perdón. Si fallamos, si nos equivocamos, tenemos que pedirles perdón. Esa es la humildad que Dios quiere. Así que vamos a vivir ese reino de Dios, vamos a establecer ese reino de Dios en nuestro corazón, en nuestra sociedad. Comienza por nosotros, por hacer un cambio. Y yo quiero invitarle esta mañana a que ore conmigo estas palabras. Voy a pedirles que se pongan de pie y que hagamos una oración hoy juntos. Quiero que leamos esta oración que va a aparecer en la pantalla a una sola voz y que le clamemos a Dios. Y luego vamos a cerrar con un canto, una invitación a recordar a ese Dios verdadero, a ese Dios que es justicia, pero también que no se cansa de amar, que no se cansa de amar. Hagamos esta oración juntos, hermanos. Digámosle al Señor, repita conmigo: Dios, ayúdame a ser sensible a la voz de tu Espíritu cuando me señala el camino del pecado. Dios, ayúdame a confesar mi pecado de inmediato y a no poner excusas de por qué lo hice. Señor, ayúdame a mostrar la justicia empezando en mi casa, con mis parientes, mis compañeros de trabajo y mis vecinos. Ayúdame a dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Señor, ayúdame a mostrar compasión y misericordia con los demás, empezando con mi familia, mi iglesia, mis amigos, mi vecindario. Quiero ser sensible a las necesidades de otros y ayudarles en lo que esté a mi alcance sin reprocharles. Señor, quita mi orgullo y hazme humilde. No dejes que sea soberbio y me excuse en mi enojo e indiferencia. Ayúdame a tratar a las personas con respeto y a no discriminarles. Amén. Leamos esta última parte que no apareció. Señor, quita mi orgullo y hazme humilde. No dejes que sea soberbio y me excuse en mi enojo e indiferencia. Ayúdame a tratar a las personas con respeto y a no discriminarles. Amén. Señor, oramos que las palabras y la meditación de nuestro corazón lleguen ante tu presencia, Señor. Que no olvidemos que eres un Dios que se complace en amar, Señor. A ese Dios queremos seguir. Ayúdanos, Señor.
Te amamos, Padre. Te amamos.